Ha muerto Henry Kissinger y por supuesto lo lamentamos mucho. Si has estado en un repollo durante los últimos 60 años e ignoras quién es Henry Kissinger, por supuesto, tienes que mirar el documental más completo del mundo entero sobre este personaje, que es nuestro. Todo un orgullo de mi trabajo periodístico, así que estará al final de este breve recordatorio para que puedas verlo, y si ya lo has visto, para que lo repases. Sin duda, no te vas a arrepentir. Estamos hablando del hombre más poderoso e influyente del último medio siglo. Estamos hablando de un intelectual que escribió la historia reciente con sangre y con tinta. Estamos hablando de uno de los mayores criminales de guerra y de los peores villanos de todos los tiempos. Antiwar.com, un portal pacifista de primer nivel de los Estados Unidos, en su día relevó la cifra de personas que perdieron la vida por dictaduras apoyadas por Kissinger, invasiones propulsadas por Kissinger y todo tipo de guerras que caldeó e incentivó, y llegaron a la conclusión de que 9 millones de vidas se terminaron abruptamente, precipitadamente e injustamente por obra y gracia de este Maquiavelo, un ser a la altura de Hitler y de Stalin, pero por lejos, mucho más ingenioso, mucho más audaz e incluso más sutil. Por eso llegó a los 100 años de edad fresco como una lechuga, porque por increíble que parezca, no cesaba de reunirse con sus clientes, los líderes actuales a los que asesoraba, nadie más. Entre 8.000 millones de almas tenía el acceso que Henry a Biden en la Casa Blanca, a Xi Jinping en Beijing o a Putin en el Kremlin. 3 íntimos amigos del mismo monje gris que diseñó personalmente el orden mundial en el que vivimos. Kissinger, que era alemán, logró integrarse a la inteligencia de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Luego arribaría a Harvard, deslumbraría a la dinastía más rica de la época, los Rockefeller, y con su apoyo, por ejemplo, llevaría adelante el programa MK Ultra, una experimentación neurológica absolutamente agresiva contra los sujetos de estudio que buscaba explorar al máximo las posibilidades de controlar mentalmente a los seres humanos. Algunos de los efectos colaterales del MK Ultra también terminaron con muchísimas vidas, y un ejemplo es Ted Kaczynski, que fue sometido a los experimentos y terminó convirtiéndose en un asesino serial muy famoso, una bomber. Henry Kissinger fue el cerebro predilecto de la corporación RAND, el primer think tank belicista de los Estados Unidos, que entre otras cosas estimuló con argumentos y con un lobby descarnado al complejo militar industrial para que se lance a la guerra de Vietnam. Se encontraron con el obstáculo de John Fitzgerald Kennedy, que por distintas razones no quería meterse en esto, y lo quitaron del medio. También por otros pleitos con los patrones de Henry, los Rockefeller y la Reserva Federal, como te contamos en este reciente reportaje. Kissinger fue el ideólogo de la larga, tediosa y extremadamente sanguinaria guerra de Vietnam, que él mismo llegó a gerenciar y a culminar cuando se convirtió en secretario de Estado republicano durante la presidencia de Richard Nixon. Esos años, a comienzos de los 70, fueron absolutamente cruciales para el futuro de la humanidad. Kissinger persuadió a Nixon de terminar definitivamente con lo que quedaba del patrón oro, es decir, del respaldo metálico del dinero, para comenzar el festival inflacionario y burbujista que caracteriza al socialismo corporativo que sufre Occidente hasta el día de hoy. Fue el demiurgo de la producción ilimitada de dinero sin respaldo, de deuda eterna, y todo con el pretexto de pagar los costos de una masacre que él mismo libró. No conforme con ello, Henry Kissinger fue el artífice de la emergencia de China como potencia mundial. Convenció a muchos elitistas y estadistas reticentes a acercar posiciones con el terrible genocida Mao Zedong. Se llevó personalmente a Nixon a China y a su patrón David Rockefeller, quien también vivió más de 100 años, a fumar la pipa de la paz con los comunistas de Extremo Oriente, con la brillante argumentación de que el eje Washington-Pekín debilitaría y finalmente destruiría la hegemonía asiática de la Unión Soviética. Y lo logró. Pero además, logró extraordinarios negocios con trabajo esclavo para los grandes magnates que lo acompañaron en su misión. Y no conforme con eso, tomando nota del fiasco de Vietnam, recordemos que Estados Unidos, tras todo tipo de torturas y abusos de lesa humanidad contra los vietnamitas y contra sus propios soldados, perdió de manera
humillante. Bueno, Kissinger tomó nota y decidió generar otra guerra, pero la cual fue diseñada para nunca ganarse y nunca perderse. Una guerra perpetua. Por ende, un negocio perpetuo, para las armas, para la policía, para la influencia imperialista en todo el mundo. Y supo darle la mano a los rusos para dar inicio a la guerra contra las drogas. Y el sistema prohibicionista atroz que ha generado y sigue generando millones de arrestos de inocentes, de asesinatos de inocentes, de elevación de precios y deterioro drástico de sustancias que antes se vendían en las farmacias. Vaya si lo sufren, por ejemplo, mexicanos y colombianos. A su vez, Kissinger fue el autor del célebre programa NSM 200. Lo pueden buscar, está desclasificado. Una política de Estado que persiste hasta la actualidad y que ha atravesado todos los signos políticos desde Gerald Ford hasta hoy. Porque recordemos que Nixon cayó por el escándalo de Watergate y espiar periodistas, pero Henry Kissinger no se fue. Henry Kissinger siguió gobernando, siguió siendo el secretario de Estado y el presidente de facto con el siguiente mandatario, Gerald Ford, que ya directamente absorbió a Nelson Rockefeller, el hermano de David y el otro patrón de Kissinger, como vicepresidente. Y allí fue cuando Henry observó que para su interés personal y corporativo de depredar los recursos naturales de América Latina, debía vaciar dichos territorios. Y en el proyecto NSM 200 establece que deberán impulsarse políticas de género, feminismo divisivo, proliferación de anticonceptivos y todo tipo de políticas maltusianas de intervención demográfica y control de la natalidad para poder someter y seguir dominando a todas las Américas como el patio de atrás. A su vez, observó que para ello había que debilitar la Iglesia Católica, que como todos saben no es santa de mi devoción, pero los pasos que inteligentemente, agudamente él comenzó, dándole rienda suelta, por ejemplo, a la teología de la liberación y a irrupciones soviéticas y marxistas en las iglesias latinoamericanas, derivarían en la actual asunción de Francisco, del antipapa, del ocupa del Vaticano, que por cierto, como les dije, está muy mal de salud y ha suspendido todas sus actividades. A ver si nos da otra sorpresa. Ya lo veremos. Así que ya tenemos a Kissinger como el santo patrono de la moneda fiduciaria, de la hiperinflación, de la destrucción del poder adquisitivo y el ahorro de la gente, de la libertad individual, del libre comercio de sustancias, autor de masacres terribles, genio del mal, que supo entender que los movimientos y las causas de género podían articularse con intereses financieros e imperialistas. Pero eso no es todo, eso no es ni siquiera la mitad. Kissinger, el hombre que hizo a China la potencia que hoy es, y que termina disputando y rivalizando con los Estados Unidos el control de todo el globo terráqueo, también era por sobre todas las cosas un brillante historiador. No hay mejor libro para entender a China que el de Henry Kissinger, y sobre tantas otras materias. Terminado el gobierno de Ford, no se conformó con una jubilación tranquila ni con volver a Harvard, a la corporación Rand o a otras iniciativas globalistas cruciales que él mismo fundó, como por ejemplo la Agencia de Seguridad de Múnich. No, Kissinger fue por más. Creó su propia oficina de lobby, la más cotizada del mundo, y se dedicó a trabajos tan diversos como ayudar a Emilio Botín, del Club Bilderberg, padre de la actual banquera Ana Botín, número 1 de España, México y Argentina, a tomar el control de la empresa familiar. Y allí se produjo una escena surrealista que algún día contaremos en el documental del clan Botín, donde Emilio subió trabajosamente los pisos de la torre de Manhattan donde atiende Kissinger. Atendía. Cargaba con pesados bolsos de dinero metálico, cash, ese mismo que se multiplica al son de la irresponsabilidad política desde que se terminó el patrón oro. Con buenos consejos, Kissinger no solo llevaría a Botín a ser el líder de la Corporación Santander y de la dinastía, sino también a ser el banquero ni más ni menos que de Pablo Escobar, porque todo conecta con todo. Kissinger fue el artífice intelectual, como bien narra Murray Rothbard en Wall Street, Guerra y Política Exterior, del golpe de Estado en Chile, y aunque Salvador Allende era un ser absolutamente despótico, Pinochet no se quedaba atrás. Lo mismo ocurrió con el golpe de Videla en Argentina y con el exterminio masivo de inocentes, del cual participó en forma entusiasta el entonces superior provincial de los jesuitas Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, y de tantas otras dictaduras cuyos jerarcas, cuyos generales y gerifaldes dedicados a matar a sus propios pueblos habían sido educados en la Escuela de las Américas, genialmente patrocinada por Henry Kissinger, que los instruyó para reprimir a la sociedad y no para combatir, como decían, a las guerrillas comunistas con las cuales solía
solían pactar. En ese lobby, Kissinger requirió de legisladores mercenarios de ambos partidos estadounidenses para controlar siempre las dos cámaras, Congreso y Senado, y apoyar así todo tipo de guerras: la represión americana, la insurgencia comunista en Tailandia, la guerra civil dominicana, el conflicto en la desmilitarizada de Corea, la guerra civil camboyana, la segunda guerra del Yalba en África, el incidente del Golfo de Sidra, la guerra civil libanesa, la invasión de Granada, la operación El Dorado Canyon, la invasión estadounidense de Panamá, la guerra del Golfo del primer Bush, las hambrunas masivas de Irak, que llevó adelante su alumna favorita Madeleine Albright, tan despiadada como él y quien tampoco fue estadounidense sino checa, la guerra de Bosnia, la intervención de la ONU en Somalia, la operación Uphold Democracy, la guerra de Kosovo, el bombardeo a la ex Yugoslavia en tiempos de Clinton, la invasión a Afganistán. De hecho, Kissinger presidió el comité de esclarecimiento del 11 de septiembre en tiempos de Bush hijo, ya ven cuán esclarecido, la guerra de Irak, la guerra de Libia, la guerra de Siria, la intervención nuevamente de Estados Unidos en Somalia y la guerra contra el terrorismo islámico, habitualmente financiado y patrocinado por la CIA y los secuaces de Kissinger. Fue el mentor de Klaus Schwab quien bajó a Harvard exclusivamente para estudiar política con él, el mismo Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos, donde estuvieron Putin y Milei, Obama y Lacalle Pou, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y también José María Aznar y Mariano Rajoy, por citar una diversidad de personajes de todo el espectro político, que para Kissinger no era otra cosa que un tablero de su ajedrez personal. Kissinger fue clave en la construcción de la carrera política de Putin, que lo recibió en incontables ocasiones, públicamente, y a quien ponderó como su principal asesor geopolítico, por encima del payaso de Alexander Dugin. Kissinger fue uno de los mentores políticos de Joe Biden, que era uno de esos legisladores oficiosos que votaban a favor de todas las guerras, cada vez que él se los ordenaba. Lo cuento en mi documental sobre Joe Biden, que llegó a ser el más visto del mundo hispano, con más de 1,5 millones de visitas en ambas versiones, pero también consta en cables de Wikileaks los famosos Kissinger Papers que datan de la década del 70. Introdujo el fútbol a los Estados Unidos, el fútbol soccer. Llegó a ser vicepresidente de la Asociación Americana del Fútbol. Influyó en cuestiones deportivas a tal punto que Videla, el general Videla, al que él puso en la Casa Rosada, lo contrató para amedrentar a los peruanos y ayudarlo a ganar el Mundial de Fútbol del 78, lavando la imagen de su régimen asesino en todo el planeta. En el Aeroparque Base Militar tenemos una nota complementaria en cuanto a todo lo que es fútbol, porque en el país nos habla de otra cosa que no sea de fútbol, señor ministro. Y hablemos de fútbol, si es posible, señor Kissinger, con usted. Yo voy a ser el traductor. Al margen quería preguntarle a usted algo y querría que las mismas preguntas se las haga así al señor Kissinger. En cuanto al triunfo de Argentina, ¿cuál es la opinión? ¿Qué piensa del seleccionado argentino? He wants to know what you think about yesterday's triumph relative to the success. Well, I think that Argentina played with great courage and great skill and great dedication, and it was very moving and impressive. Dice que la Argentina jugó con gran coraje y con una dedicación y disciplina muy impresionante. El señor Kissinger, que está acostumbrado a distintos tipos de movilizaciones en distintos sentidos, si él cree o creía antes de llegar aquí que el fútbol podía llegar a concitar tanta atención y a movilizar tantos extractos sociales, tantas diversidades como ocurre aquí en la Argentina. He says you've been all over the world. If you have seen something like what football has really mobilized all Argentine social echelons. I have never seen so much enthusiasm and so much unity behind the team as I did on this occasion. Nunca he visto tanto entusiasmo y tanta unidad social detrás del equipo y detrás del país como ha visto en esta ocasión. Y ya una última, que es nuestra confrontación con Holanda. Si tiene que elegir de los dos que ha visto, ¿cuál cree que va a ganar? What team do you choose for the final match, Argentina or Holland? If Argentina plays as it did last night, nobody can beat Argentina. Si la Argentina juega como anoche, nadie podrá ganar a la Argentina. El ex secretario. Imagine the outcry if the result of a major football match was found to have been fixed. Now, imagine if that match was in the World Cup finals and the rigged result allowed the host nation, ruled by a military junta, to go on and win the tournament. Well, that is the allegation that has been hanging over Argentina since their victory in 1978. The match in question was a game they had to win by 4 clear goals to reach the final. For tonight's special report, Channel 4 News has spoken to former players and political activists who claim the result was fixed
amid some dressing room skullduggery. 1978, Argentina won the World Cup on home turf. Proudest moment in the nation's history. But were Argentina's results fixed by this man, their delighted military dictator? It's football's biggest ever mystery, and it just won't go away. I want to propose the annulment of the 1978 World Cup. Argentina should give it back. It should be investigated by FIFA and by the Argentine judiciary. Why? It's a murky tale allegedly involving international kidnap, torture and match fixing. During the 1978 World Cup, Argentina was in the throes of its dirty war, when tens of thousands of left-wing activists were disappeared. With the eyes of the world on the World Cup hosts, scenes like this didn't look good. Former Peruvian Senator Genaro Ledesma has a theory that he says explains all you need to know about the '78 World Cup. At the time, he was a trade union organizer back in Peru. He recently told a special human rights court in Buenos Aires that the Peruvian government had him and several other political opponents abducted to Argentina to be killed. Ledesma says this was in return for Peru agreeing to lose a crucial World Cup game against Argentina, part of a secret deal that would help the World Cup's brutal host rebrand itself by winning the most important trophy in world sport. Peru sent its political prisoners to Argentina in order to disappear them. Peru's president offered to return this favor by losing their World Cup game with Argentina by a large score. In a pivotal match that would decide who made it to the World Cup final, Argentina needed to beat Peru by at least 4 goals. Otherwise, the hosts would be knocked out. But Peru, a very good team back in '78, played inexplicably badly. Jose Velasquez was one of Peru's best players. He was surprisingly substituted halfway through the game because, he told Channel 4 News, his government had ordered the team to lose. Pressured? Yes, we were pressured. What kind of pressure? Pressure from the government. From the government to the managers of the team, from the managers of the team to the coaches. Well, the president of Peru at the time went on television recently to deny this alleged deal with his Argentine counterpart. But in Buenos Aires, questions remain unanswered because former dictator General Jorge Videla is now in jail for life, convicted of crimes against humanity. And his alleged role in securing that precious '78 World Cup title more than 3 decades later, it's still not clear. During the tournament, Videla was regularly spotted in the stands, albeit not in his military uniform, enjoying the spectacle of Argentina's victories. It wasn't the only place he was seen, though. For moments before that key game against Peru, Argentina's dictator walked through the bowels of the stadium right into the Peru team's dressing room, a team he was hoping would lose. And what happened next is the subject of fierce debate. Several Peru players have now told Channel 4 News that Videla took with him an extraordinary guest, one of the world's most powerful statesmen, the former US Secretary of State, Henry Kissinger. This is them together that very day. Being pictured with a figure as influential as Kissinger brought Argentina's violent right-wing regime kudos and respect. So I just wish you all good luck in the football. With the results of that must-win game against Peru by now allegedly fixed, it was a priceless PR coup. But for the players, it was troubling. Videla and Kissinger came into our dressing room. It seemed like they were just there to greet us and welcome us. They also said they hoped it would be a good game, because there was a great deal of anticipation amongst the Argentinian public. We started looking at each other and wondering, shouldn't they have gone to the Argentine room, not our room? What's going on? I mean, they wished us luck. Why? It left us wondering. The game began. Peru started leaking goals, and then a further mystery. At half-time, Argentina still needed 2 more to make it to the final. So why did Peru take off one of their best players? He is still angry. Something happened. Our team was changed. I was dropped after 10 minutes in the second half when we were already losing by 2 goals. There was no reason to change me. I was always a key player. Peru lost 6-0.
and Argentina went on to win their next game, the World Cup final. Heroics or a fix? So we approached Dr. Kissinger to see if he noticed anything suspicious that day. But Dr. Kissinger's spokesperson told Channel 4 News he saw nothing, because despite the claims of the Peru players, he has no recollection of ever being in a Peruvian dressing room at all, with or without his then friend, the Argentine dictator. A dictator this man claims tortured him and others in return for Peru helping Argentina win sport's most glittering prize. Did their military regime fix the team's journey to the final? What exactly happened in that crucial game against Peru? FIFA says it has no plans to probe football's murkiest unsolved riddle. Argentina is still learning about the painful crimes of its dirty war. But the enduring mystery of the 1978 World Cup, for now, that stays unresolved. Fue Kissinger quien presionó a Perú para sellar ese pacto con Videla, además de blanquear explícitamente la imagen del régimen argentino. Dijo en una entrevista en Tiempo Nuevo, programa del periodista Bernardo Neustadt, el país que me encontré no es el que anuncia la prensa internacional. Su situación es groseramente incomprendida en Europa y Estados Unidos. La Copa del Mundo ha proyectado una excelente imagen de Argentina hacia el resto de las naciones. Es evidente que ha avanzado notablemente en muy poco tiempo. Su tarea estaba concluida. Kissinger se mantuvo a la vanguardia, por delante incluso de personajes como Soros, que fueron perdiendo sus cuotas de poder a medida que la vieja oligarquía financiera era desplazada por las Big Tech. Kissinger fue contratado por Google, entabló una amistad íntima con Eric Schmidt, el ex CEO, y juntos escribieron hace poco, cuando él ya tenía 99 años, un libro sobre la inteligencia artificial, que según ellos, podría elegir perfectamente aniquilar a 2000 personas, por motivos que no puede comprender la mente humana. The important point is humans are not mathematically as precise as we wish that we are, and indeed human intuition is often wrong. And so one of the concerns that we have, which we state in the book, is that eventually there will be knowledge systems that will govern society which will be perfectly rational. And because they're so rational, they will not be understandable by the average human because they can't explain themselves. And Dr. Kissinger points out that in history, one of two things happens in that case. Either you have a revolution in the form of guns against the man, if you will, or you have a new religion. And we speculate that one of those two will occur as a result of these extremely large gains in perception from non-animate intelligences. So the thought experiment is that instead of Dr. Fauci, we have an all-knowing computer which basically pronounces important things for health. And it can't explain itself. When Google's DeepMind announced that after just a few hours of training itself to play the game, their AlphaZero program had defeated what was then the world's most powerful chess program, Stockfish 8. Now I'm going to quote the book. The tactics AlphaZero deployed were unorthodox. It sacrificed pieces human players consider vital, including its queen. And later, a few pages later, you raise a really key question, quote again, what if AI recommended that a commander-in-chief sacrifice a significant number of citizens or their interests in order to save, according to AI's calculation and valuation, an even greater number? This was the part of the book that electrified me. The thought that AI learns in such a different way from humans that it can contemplate tactics that any human chess player or general would regard as involving too great sacrifice, even if, from an AI point of view, those tactics would be likely to deliver ultimate victory. Tell us a bit about that, because it does get us, if not to killer robots, then at least to AI giving advice to decision makers that could involve shocking sacrifice in pursuit of ultimate victory. So we've seen this scenario you're describing in movies a few times, where the hero is sacrificed because of the good of society.
And so you can imagine looking at the way DeepMind played both Go as well as chess, that strategies that are seen as immoral might ultimately deliver victory. We also say in the book, just to take on your point, that it's possible that AI at some level will see realities that humans can't see. The fact that AI could discover moves that humans had not discovered in 2,500 years in a well-established game indicates that it may just be smarter, but it may also see things that humans will never understand. And that's, again, a speculation. So what we say in the book is that we really think society needs to put teams together to address these issues. We further say in the book, and Dr. Kissinger, who you obviously know extremely well and are a famous biographer of, believes very strongly that what we're seeing is a new epoch. He argues that there was this age called the Age of Faith. You can describe that for our listeners, which was replaced by the Age of Reason. Again, you can describe that better than I. That was the key change hundreds of years ago that allowed us to get to the point of what we think of as today of human intelligence. He believes, and rewrote in the book, that we're entering a new age because of this unintelligible or perhaps ununderstandable capability that AI will have. O tal vez las mentes de los mortales, porque la de Kissinger es especial. Especial, pero bueno, también terminó. Kissinger sería tanto un asesor clave de Hillary Clinton como de Donald Trump, unánimemente respetado por todos estos bandoleros. Y seguía cobrando millones de dólares por conferencias y clases sobre estas artes perversas hasta el último día de su vida, que fue hoy. De hecho, la revista Rolling Stone informa que falleció en su limusina en el garage de su mansión de Connecticut cuando planeaba dirigirse a una convención demócrata para la cual fue contratado. ¿Cuántos planes quedaron en el tintero? ¿Cuántas cosas me estoy olvidando de contarles? Todas están en nuestro documental, el más completo, repito, de todo el mundo sobre este señor. Si no sabes quién es Kissinger, no conoces nada de historia, no sabes nada de política, ni siquiera comprendes la realidad de tu propio país. Así que enmiéndalo y entérate de la vida y obra de Henry Kissinger, que ahora, como tantos otros grandes locos mesiánicos del pasado, ha vuelto a ser polvo. Así que no te pierdas nuestro documental, compártelo en todas tus redes y grupos y apoya al periodismo libre en patreon.com/Nicolás Moraz. A partir de $5 mensuales, acceso a todo tipo de informes exclusivos para nuestros mecenas. Patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.